Buenas noches, dando continuación al tema de fermentación como método de conservación, vamos a ver la definición. Se llama fermentación a un proceso de oxidación incompleta que no requiere de oxígeno para tener lugar y que produce una sustancia orgánica como resultado. Es un proceso de tipo catabólico, es decir, de transformación de moléculas complejas a moléculas sencillas y generación de energía química en forma de ATP. En las temperaturas podemos ver la fermentación en el momento clave de elaboración del pan, dándole vida a la levadura, donde la temperatura óptima es de 26 grados Celsius como punto óptimo. También hay que tener en cuenta que la levadura estará inactiva por debajo de 23 grados y por encima de 35. Si supera los 60 grados, la levadura habrá muerto y no podrá realizar su función de leudar. En cuanto a la conservación, hablando siempre de la levadura fresca, claro está, lo ideal son 5 grados y se desaconseja congelarla. Temperatura para la cerveza. Las levaduras para la cerveza fermentan típicamente entre los 20 y 22 grados Celsius. En los vinos, una temperatura de fermentación adecuada para los blancos o rosados pueden oscilar entre 14 y 18 grados, dependiendo de las características de la levadura seleccionada. Los tintos jóvenes logran una buena constitución entre el 25 y 28 grados Celsius, mientras que los destinados a crianza son aconsejables límites algo superiores a los 30-32 grados Celsius, puesto que el balance entre los componentes aromáticos perdidos se compensa con el incremento de los precursores aromáticos y polifenoles extraídos. Las principales causas del deterioro en la fermentación se debe a una manipulación y almacenamiento inadecuado, aunque este se produce también influyen otros aspectos como el oxígeno, los microorganismos, las enzimas, la humedad, la luz y la temperatura. Bueno, profesora, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Carbona. Soy del grupo pues, que se encarga ya del grupo del tema de fermentación como método de conservación. Muy brevemente, pues vamos a lo que sería ya el tema de lo que estuvimos estudiando. Nos dimos cuenta, pues, o pudimos encontrar de que por lo general el tema de la preservación por medio de fermentación se ha utilizado hace muchos años, pero pues mucha gente lo utilizaba sin conocer bien la técnica o en sí saber a qué iban a llegar. Entonces no era como tan estructurada como es hoy en día, ¿cierto? Podemos encontrar, por ejemplo, que hay varias personas o muchas personas influyentes en este tema que nos van a ayudar a lo que llevamos hoy en día, a lo que tenemos hoy en día, y lo vamos a ver con el procedimiento y con los pasos que vamos a comenzar a explicar. Listo. Entonces, por medio de la presente, pues como te dije, vamos a ver la aplicación que se da de la conservación de los alimentos por medio de la fermentación. Conoceremos poco a poco lo que es la aplicación desde los inicios hasta la fecha. Tratamos de investigar lo más posible, aunque no hay una fecha muy exacta, pudimos encontrar de que se presentaron varios casos en donde mostraban que, por ejemplo, en Turquía se creía que había un pan que era una mezcla o una aplicación de la fermentación en el pan hace 9.000 años, pero encontramos también otra que decía que en Jordania hace 14.000 años se encontraron pues como un pan petrificado, digámoslo así, que nos daba pues nos mostraba este tipo de aplicación durante lo que sería fue hace muchísimo tiempo. Listo. También vamos a ver lo que sería el tema pues básico, por ejemplo, saber que la palabra fermentación deriva del vocablo latín fervere, que significa hervir. Se le dio ese nombre por la forma de burbujas que se veía en el proceso. Se emplea para referirse a la degradación anaeróbica de glucosa y de otros nutrientes orgánicos. Encontramos pues que dos personas que comenzaron pues con este tipo de investigaciones, el científico francés Lavoisier en el año 1700 nos enseña el proceso de transformación de azúcares en alcohol y dióxido de carbono en y su importancia, como veremos más adelante. Más adelante, en 1810, Guy Lussac resumió estas afirmaciones con la siguiente reacción química,
que es la que vas a encontrar acá escrita o en la parte izquierda, que la pongo como la formulación, donde nos muestra pues la transformación de la fermentación, que pues al final maneja lo que sería el tema del etanol. Listo. Una persona que fue muy influyente en este tema fue Louis Pasteur, Louis Pasteur, que nos enseñó pues básicamente que tomando la problemática del vino de que se ponía muy amargo, pues debido a un microorganismo, entonces lo que hizo fue él tomar este tipo de preparaciones, ponerlas en unos cuencos sellados, y los ponía a cocinar o los ponía en temperaturas altas de 44 grados centígrados durante corto tiempo, y esto eliminaba esta problemática de que se comenzaran de pronto a amargar los vinos, y esto se empezó a aplicar para la leche, para el yogur, y es lo que nos permite hoy en día contar con esta gran opción de poder consumir este tipo de productos sin que nos presente un problema a nuestra salud o a nuestro consumo diario o al consumidor final. Ya mi compañero te va a ayudar, mis otros compañeros van a hacer mucho énfasis también en esto, donde vamos a empezar a hablar sobre el ácido láctico, que sería la temática de lo que te estoy diciendo, o la problemática que tenía, que era lo que hacía que el vino se pusiera agrio. Listo, entonces ya Juan nos va a ayudar con esto. Muchas gracias y continuamos entonces con la presentación. Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Jaramillo. Siguiendo con el tema de fermentación como método de conservación, vamos a ver los diferentes tipos de fermentación y sus pasos. Tipos de fermentación existen varios, pero principalmente vemos tres, que son la láctica, aséptica y alcohólica. La fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico, quiere decir que no necesita oxígeno, donde se utiliza glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. Este proceso lo realizan muchas bacterias llamadas bacterias lácticas, hongos o algunas protozoos o en los tejidos animales. La fermentación se pueden observar dos pasos. Uno es la glucosis. Durante la glucosis una molécula de glucosis se convierte en dos moléculas de piruvato y se obtienen dos moléculas de ATP o de NADH. Y otra es la regeneración del H. Durante la regeneración, dos moléculas de NAF donan electrones y átomos de hidrógeno a dos moléculas de piruvato y producen dos moléculas de lactato y regeneran el NAF. En la fermentación alcohólica, cuando se hace referencia a este tipo de fermentación, usualmente se entiende que tiene que ver con la producción de etanol. El etanol es un tipo de alcohol eh, por el cual se realizan vinos y cervezas. Industrialmente hablando, el principal microorganismo explotado por el hombre para obtener las bebidas alcohólicas es el hongo tipo levadura. Los pasos de la fermentación también conllevan dos. Uno es la primera reacción de la conversión del piruvato en acetaldehído. Es una descarbosilación donde se libera una molécula de CO2 por cada molécula de piruvato y es catalizada por la enzima piruvato descarbosilasa, que necesita un cofactor conocido como tiamina pirofosfato o TPP. En la segunda, el acetaldehído así producido es reducido a etanol por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa, que emplea como cofactor una molécula de NADH2 por cada molécula de acetaldehído, liberando el etanol y el NAF. En la fermentación aséptica es un proceso químico donde, por la acción de un grupo de bacterias pertenecientes al género Acetobacter, mediante este proceso estas bacterias actúan sobre el alcohol etílico, oxidándolo, obteniendo como productos finales el ácido acético. Este consta de tres pasos. El primer paso es la enzima llamada alcohol deshidrogenasa, teniendo como sustrato el alcohol etílico y la transformación en acetaldehídico. En el segundo paso, el metabolismo del acetaldehídico es hidratado. Para ello, la bacteria emplea una molécula de agua H2O, convirtiendo el acetaldehídico en acetaldehídico hidratado. En el tercer paso, finalmente,
o es la obtención del ácido acético. Es una segunda oxidación. Esta se lleva a cabo mediante la enzima acetaldehído deshidrogenasa, que libera otra molécula de hidrógeno que será captada por el NAF y producida una molécula de ácido acético. Buenos días. Bueno, continuando con nuestro tema, la fermentación como método de conservación, a continuación vamos a hablar de algunos productos que se conservan bajo este método. Principalmente entonces hablaremos de las frutas y uno de los ejemplos más importantes o memorables de este tipo de fermentación o de la fermentación de las frutas es el vino, ya que el vino ha sido a través de la historia una bebida importante en muchas generaciones. Una de las bebidas a base de frutas es la manzana también, de la cual se elabora la sidra. El alcohol de la caña no es más que el resultado de la fermentación del azúcar. La elaboración de los licores y otras bebidas alcohólicas utilizan en algunos de sus procesos la fermentación de frutas como base para producir los mismos. Ahora, uno de los ejemplos importantes es el vinagre, que es un producto que se puede derivar posteriormente de la elaboración del vino o hacerse directamente con el uso de frutas para este proceso. Por lo general, se utilizan la manzana o la piña. Las hortalizas. Entonces podemos decir que por su parte la fermentación que se usa para elaborar productos a base de fermentación es usada la fermentación láctica y acética, en la que dependiendo del tipo de producto a elaborar es la fermentación que se hace. Por ejemplo, la col ácida o mejor conocida como chucrut usa una fermentación láctica. Con ello se logra una conservación por el alto contenido de ácido láctico que se produce por la acción de las bacterias. Otras hortalizas fermentadas son los picles o los famosos pepinillos en conservas, así como los encurtidos o escabeches, que para acidificar el medio más que la fermentación se usa vinagre, que claro es un producto de fermentación pero de frutas. Podemos decir que los aderezos, entonces en este caso de los aderezos no se usa de manera genérica para elaborar estos productos. Algunos casos especiales sí llevan a cabo la fermentación, como es el caso de la salsa de soya, que como todos sabemos, o muchos saben, es una tradición en varias partes del mundo, en donde personas especializadas en el proceso de la fermentación hacen que este producto sea muy delicado y sea un icono para ellos. Por medio de la fermentación, entonces esta adquiere características que son necesarias, ¿sí? Ahora, otros aderezos que utilizan ingredientes que son productos de fermentaciones, como el vinagre, el yogur o algunos quesos. Podemos hablar entonces de los lácteos. Buena parte de los productos lácteos utilizan microorganismos fermentativos para elaborar productos, ya sea como parte integral del proceso, como las leches fermentadas, yogur, o otorgadores de sabor como las cremas ácidas, o en procesos de maduración de quesos, en los que la fermentación ayuda a conservar los mismos quesos. En este caso existe una diversidad muy grande de microorganismos lácticos que confieren características únicas a los productos y que se desarrollan de manera óptima en los productos lácteos, generando gran diversidad de productos. Hablando de los cárnicos, podemos decir que muchos de los productos cárnicos preparados utilizan algún tipo de bacteria en específico para la producción de un medio ácido que posterior será alimentada de una forma natural por la saturación de la acidez de la misma bacteria en el alimento. Encontramos en este tipo de fermentaciones que son productos embutidos, aunque en ocasiones se acidifica de manera artificial con el uso de vinagre, que pues también es un producto de fermentación, aunque el uso de fermentaciones lácticas para acidificar los productos cárnicos es de manera natural y en ocasiones espontáneas, le confiere a estos unas características únicas de sabor y de consistencia. La fermentación en los productos de panadería podemos decir entonces que también son de vital importancia, ya que estos le confieren volumen, esponjosidad, elasticidad y extensibilidad, lo que los hace por lo general se modifican todas las características de la masa y de esta manera
beneficia el producto final, ya sea cual tipo de pan que lleve la fermentación en su masa. Muchas gracias.